Nosotras somos mezcaleras de corazón. Hola amigos, ¿eres de los que les gusta el mezcal pero también estás preocupado por el medio ambiente? ¿O de los que eres curioso para saber cuál es la elaboración del mezcal? ¿O los efectos que la producción del mezcal lleva? Quédate con nosotros porque hoy vamos a ver los impactos ecológicos de la producción del mezcal, es decir, te vamos a dar cifras exactas de cuánto agave, cuánta piña, cuánta agua, cuánta leña actualmente se necesita para hacer mezcal y qué podemos hacer o qué está pasando para mitigar esos impactos ecológicos del mezcal. Pues sí, pues no te lo puedes perder porque vamos para allá a nuestro siguiente episodio de Mezcaleras de Corazón. Acompáñennos. Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de este podcast Mezcaleras de Corazón. Gracias por acompañarnos, gracias por escucharnos. Recuerden que ya estamos en nuestra tercera temporada. Hola Idalid, ¿cómo estás? Hola, yo iba a decir tercera temporada, pero dejé que fluyeras. ¿Verdad? Como el agua, como el maguey, como el mezcal. Exacto. Pues hoy tenemos un tema súper interesante, no se lo pueden perder. Recuerden que nos pueden seguir por varias plataformas y sobre todo nos pueden ver por YouTube y denle suscribir al canal. ¿Cuál es nuestro tema de hoy? Que además han salido varios artículos últimamente esta semana de Puebla. ¿Cuál es nuestro tema de hoy, Dalid? Nuestros impactos ecológicos para producir mezcal. Exacto. Los cuales, pues pareciera que el mezcal, y hemos hablado mucho del mezcal, pero también no hemos hablado de lo que conlleva esta producción, que lejos de ser una producción continua, no sé si podríamos llamarle una producción sustentable, ¿no? Pues Diana diría que no. Diana diría que no. No, y muchas personas dicen que el mezcal no tiene, o estamos muy lejos de ser sustentables. Pero vamos a platicarles a nuestros amigos que nos ven y nos escuchan, pues por qué todavía no es sustentable o qué está pasando actualmente en Puebla y en otros estados donde se está produciendo mezcal. ¿Por qué todavía no es sustentable? Es decir, ¿por qué no empezamos diciéndoles o dándoles una idea, Idalid, de cuánto se necesita de recurso natural para producir, por ejemplo, lo que en Puebla se llama un lote, ¿no? Una cargada? Bueno, antes de pasar a eso, déjenme explicarles qué significa lote. Lote significa lo que ellos o los maestros meten a una cocinada, a una horneada, lo que decimos, es la cantidad de piñas que entran dentro de esa horneada. Por ejemplo, pueden ser 5 toneladas, 7 toneladas, 10 Depende toneladas. de los hornos. Y lo que quepa en ese horno, lo que cocinen, ya después se va a ocupar para fermentar y para destilar. Pero todo eso es un lote. Cada lote tiene diferente sabor, cada lote tiene diferente característica y por eso también lo encuentran en sus botellas. Por ejemplo, si viene el número de botella y el número de lote que ha producido el maestro o la maestra en ese año o a lo largo de su vida, dependiendo cómo lo tengan cuantificado, o en nuestro caso con nuestras marcas, cuántos lotes son los que hemos elaborado, ¿no? O que hemos comercializado. Entonces, eso es el lote. Ajá. Entonces, aproximadamente, dependiendo del horno, vamos a suponer que se utilizan entre 500 y 600 piñas, es decir, 500 plantas de un agave. Uh-huh. En este caso, el agave papalomet, por ejemplo, que es el que más se utiliza en Puebla y del cual hemos estado hablando. O sea, imagínense 500 plantas, ¿no? ¿Cuántos litros de agua y cuánta leña? Recuerden que el agua que se utiliza para producir mezcal es agua de pozo. Tiene que ser agua muy limpia. Muy limpia. Sí. Y la leña que se utiliza en 2 procesos, en la cocción y también en la destilación se utiliza leña. Y dependiendo de la región, pues se utilizan diferentes tipos de leña. Pero ¿cuántas? Entonces son 500 piñas que nos dan, en los números de Sinacantán, que lo tiene publicado en su página, ellos les rinde más o menos
500 a 600 litros. Ujú. Abdías diría que unos 500 o un poquito menos. Menos, ajá. ¿verdad? Pero vamos a suponer Dependiendo que de la son técnica. 600 magueyes o 600 plantas, te rinden aproximadamente 500 litros de mezcal, que eso en botellas, pues, Sí, no son Es- tantas, son es nada. casi 550, ¿No? pero no te fijes en Pero, las botellas. ¿Cuánta leña y cuánta agua se necesita en los números de Sinacantán? No me quiero equivocar, porque quiero citar tal cual lo menciona ella en sus publicaciones. Por ejemplo, se necesita 6,000 litros de agua de pozo por estas 500 o 600 piñas que se Ujú. meten. Otra vez voy a repetir la cifra, 6,000 litros de agua de pozo. Ale, que nos va a poner aquí nuestras fórmulas secretas. Pero que para dimensionar 6,000 litros, ¿cuánto de agua es? Sobre todo hoy que nos estamos quedando. Bueno, que hay una crisis de agua también Con en todo el poca estado agua. de Puebla. Y se requieren 1,800 kilos de leña para la cocción y ellas mencionan que otros 1,800 kilos para la destilación. O sea, estamos hablando que son más de 3,000 kilos de leña, casi 4,000, ¿no? Ujú. Son Ajá, 3,600. 3,600 3,600. de leña. Entonces, pues esas son un estimado de datos para un tema de mezcal artesanal. Eso nosotros tenemos los datos de mezcal artesanal, de lo que se está haciendo en Puebla, pero como podrán ver, pues se requiere de muchos recursos naturales. Sí. Y no solo eso, o sea, además hay pues todo las biznagas, que son los residuos de cuando se destila el agave, ¿no? Las biznagas son la ¿Cómo se planta, los mostos, No, la pero tiene un nombre. vinaza. Ah, la vinaza, perdón. Lo que ella quiso decir fue vinaza. Las vinazas, que son los desechos que son muy contaminantes y se van a la tierra, por ejemplo, Ajá. y todo lo que se hace con los residuos del bagazo, ¿no? Además que las vinazas tienen estos residuos químicos que son ofensivos para el organismo, ¿no? Entonces prácticamente son desechos que hay que saber qué hacer con esos desechos porque si no se vuelven una basura tóxica para quienes estamos ahí. Digo, tampoco es volátil, tampoco es ofensivo, pero al final pues es algo que hay que idearnos qué hacer con esas vinazas para que pues podamos buscarle una vía sustentable, porque como ya lo hemos dicho, ni el agua ni la leña terminan siendo recursos fácilmente renovables, ¿no? Exacto. Entonces, para todos los que son consumidores, es importante que empiecen a saber estos datos, pues para empezar a dimensionar la magnitud y también empezar a conocer las iniciativas que en los diferentes lugares se están teniendo para mitigar, ¿no? Ujú. La palabra es mitigar el impacto de producir mezcal. Pero ¿qué está pasando actualmente? Pues amigos, lo que está pasando es que hay tanta presión en la producción a nivel mundial y en la demanda de mezcal que esto está haciendo pues que sucedan varias o diferentes cosas, sobre todo en Puebla, Claro. por ejemplo. Empecemos por decirles que datos de uno de los libros que se acaba de publicar de la UNAM con GIS, que es una fundación Sería una fundación holandesa, que diga alemana, Ajá. pues ellos acaban de publicar un libro muy bonito que se llama Los magueyes y los agaves mezcaleros. Ujú. Y hablan como de todo lo que existe y cómo se maneja y demás, junto con el instituto de la UNAM. Ujú. Pues bueno, datos que ellos dan relevantes son, bueno, de las mayores, México tiene los más de 200 especies de agave en México, son súper importantes para la biodiversidad. De esos, en el mundo, México posee alrededor de 160 168 en su para ser territorio, exactos. pero de esos, más o menos 50 se utilizan para hacer mezcal. Ujú. Y lo que dice este guía que acaban de publicar hace como 2 meses es que más del 50%, 60 o 70% de esos magueyes para hacer mezcal son magueyes silvestres. Ujú. ¿Esto qué quiere decir? ¿O qué significa que sean magueyes silvestres? ¿Y cuál es pues Que el sean riesgo? cultivados. Ajá. ¿No? O sea, no son cultivados, son silvestres.
¿qué es un maguey silvestre? Usted se preguntará. Exacto. Entonces. Un maguey silvestre son todos aquellos que crecen por sus propios medios en un entorno natural. Es decir, cuando ocurre la polinización, llegan las aves, los murciélagos, abejas que ayudan para esta polinización y van regando las semillas a lo largo del campo, los cerros, y entonces esta semilla pega en la tierra y de ahí empieza a crecer el agave. No crece en conjunto, a veces a lo mejor tienen agaves cerca por este efecto de polinización, pero en realidad ha ido sobreviviendo con la cantidad de agua que el suelo le provee, con la cantidad de cuidados que pueda estar o no en el medio ambiente, y que eso hace que desarrollen mejores características genéticas, físicas, Y ambientales, para geográficas. sobrevivir, ¿no? Eso es como lo que buscan, es sobrevivir, y entonces tienen que sacar lo mejor de sí mismos. Exacto. Y Entonces, esto nos gusta mucho cuando hablamos de mezcal, porque también cuando se transforma este agave silvestre en un agave ya para producción del mezcal, pues tiene mejores atributos. pues, Pero, a ver. No, ahí o vamos, sea, hacia allá vamos. El gran problema es que no se está haciendo mucho para el buen manejo de agaves silvestres. Es Así decir, lo que está pasando es que como hay tanta demanda, pues los cosechan para utilizarlos para hacer mezcal, pero cómo recuperarlos, cómo preservarlos, porque lo que está pasando, por ejemplo, en la Reserva de la Biosfera de Tehuacán-Cuautitlán en Puebla, es que, por ejemplo, el agave marmorata, que es el tepestate, tarda 20 años Somel. en florecer, Ujú. ¿no? Entonces, ese es como el estado ideal para que puedas sacar semillas. Pero lo que está pasando es que, bueno, no están dejando suficientes tepestates floreciendo para hacer semillas y los están cosechando antes de tiempo. Entonces, no alcanzan a reproducirse y a tener las semillas para lograr florecer y lograr tener mayores agaves. Entonces, es tanta la demanda que están cosechando muchísimos silvestres, no están dejando que se reproduzcan de manera natural, y eso está generando pues un desequilibrio ecológico muy fuerte por esta prisa. Pero también, déjame agregar algo que también Diana hace mucho hincapié, o sea, cuando ya no hay semillas que el mismo agave pueda darle a las especies que polinizan, específicamente Ajá. el murciélago, Ajá. lo que pasa es que esas mismas especies empiezan pues a la baja, ¿no? A morir, a no tener alimento, a no tener otro medio de vida, y entonces tanto un poco es que no se deja la floración del agave para reproducir el agave silvestre, tanto el otro poco es que no nos estamos preocupando por las especies que polinizan ese agave silvestre. Exacto. Entonces ahí vamos de pique en pique. Y bueno, recordamos que también lo menciona esta guía de GIS y de la UNAM, lo que pasó con el agave tequilana, que ya le está pasando al agave agustifolia. Recordar que el agave espadín es el más cultivado y reproducido en todo México, porque pues por todas las razones que ya hemos dicho. ¿Qué le ha pasado al agave tequilana? No, lo único que están haciendo es reproducirlo por plantíos de monocultivo, está perdiendo su material genético, si no es que ya perdió una gran parte, y los científicos dicen que esto hace que el agave sea más vulnerable, menos resistente a plagas y demás, y pues el original agave azul, por así decirlo, que genéticamente había hace muchos años, ya está desapareciendo por esta manera de tratarlo y de reproducirlo y de cultivarlo, que ya su material genético está casi extinto. Y eso le está pasando al agave espadín. Pero Sobre también, todo al espadín que había en Oaxaca, que era como donde se daba de manera silvestre. el ¿no? oaxaquensis. Y eso le puede pasar al papalome, de eso le puede pasar al tobalá, eso le puede pasar al tepestate. Entonces, Claro que también está esta otra parte ya de nuestra naturaleza de invadir nuestra naturaleza humana de invadir lo que es natural,
y que también es cierto que además de que van perdiendo con el paso del tiempo estas características, como le ha pasado también al maíz, se empiezan a alterar las semillas de los agaves, ¿no? Entonces se alteran para que genéticamente crezcan más rápido, para que también crezcan a una altura, ¿no? Y esta alteración pues la podemos ver en un campo lleno de agaves sembrados, donde todos son del mismo tamaño, son de la misma forma y pues están esperando madurar para que puedan ser cortados. Pero la realidad es que ni tienen la misma azúcar que un agave natural, ni tampoco tienen esta misma fuerza y eso pues es un gran problema, ¿no? Al final pues estamos ya resintiendo el comercio del mezcal y del tequila, obviamente. Claro, y bueno, pues también hay una lista roja de especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. De estas 50 especies que se utilizan para hacer mezcal, 19 de ellas se encuentran en una lista de alto riesgo. Bueno, depende de la categoría del agave. El jabalí, por ejemplo, es un agave que ya está en peligro de extinción, pero ya hay 19 de esas 50 están en una categoría de riesgo medio alto, ¿no? El papalome también se encuentra en una categoría de riesgo y muchos otros agaves, no solo de Puebla, de varias partes de la República. Sí. Entonces, pues bueno, hay todo, hay varias iniciativas, muchas iniciativas que se están haciendo, o que algunas asociaciones civiles, gente como Sinacantán, Fondo Agavero y otras personas están haciendo para mantener, recuperar semillas, hacer un banco de semillas, el manejo de agaves, magueyes de otra manera, pero pues yo creo que al que se le debe enseñar estos temas son más a quien hace la producción también, ¿no? O sea, el buen manejo de los magueyes silvestres, porque tener magueyes silvestres pareciera que es como wow, ¿no? Y además se compran más caros. Se venden más caros y es toda una hazaña que los encuentren porque la gente camina mucho en los cerros y ahí es donde encuentran estos magueyes silvestres y pareciera que pues tienen buenos atributos y buenos sabores y se venden bien en el mercado, pero pues tendríamos que ver qué tanto cómo regularlo, ¿no? Cómo hacer una producción responsable, cómo dejar algunos para reproducción, cómo conservar otros. Creo que eso es un gran tema que hoy le toca a Puebla también, porque pues está pasando. Y no, dime. Y algo que también quiero recalcar, porque a veces se nos olvida y hay muchas personas que a lo mejor están en otras partes del mundo que no tienen este acercamiento al agave, y justamente en los recorridos que hacemos con Airbnb hacemos mucho hincapié cuando estamos frente a estos plantíos, es que no es como en el vino, por ejemplo, no es como en el café, en donde se siembra una planta y se pueden cosechar las uvas y se puede cosechar las cerezas del café, le das un tiempo y vuelven a gestionar esas mismas semillas, estas mismas cerezas. Es algo único, o sea, el maguey solamente se ocupa una vez en su vida, se corta y se requiere plantear un agave nuevo. Esto nos lleva a que, por ejemplo, con el papalome, tanto que mencionamos porque lo tenemos dentro del mezcalito, tardamos 12 años en que esa semilla nuevamente crezca y se vuelva a cosechar para producir agave. Y así sucesivamente. O sea, no es que cada año tengamos del mismo agave una producción. Es que cada 12 años tenemos un agave para producción. Y entonces eso pues ha hecho que estas prácticas en nuestro episodio de prácticas no éticas en el mezcal te podemos dar más información, pero en este caso, pues, ¿qué se está haciendo para sobrellevar, no? Esto tiene que ver con lo que empezaste a decir, ¿no? Las notas que han salido últimamente y sobre todo, pues, que nos tocan a Puebla y que no nos podemos tapar los ojos ni tampoco lo podemos dejar de lado. Sí, bueno, al final, coméntanos si te ha pasado, si has escuchado de esto, cómo sucede en el lugar, si eres de alguna otra parte. Por ejemplo, yo leía también que en Michoacán, por no cultivar este maguey silvestre cupreata en una región, en una parte del territorio de Michoacán, se perdió completamente ese cupreata, ¿no? Entonces, pues
esto no solo pasa en Oaxaca, en Puebla, en otros estados, ¿no? Guerrero también tiene un excelente cupreata, diferente completamente, seguramente genéticamente es distinto. Y la mayoría del mezcal cupreata que se hace de Guerrero, pues es silvestre, ¿no? Entonces habría que poner atención en cómo van a mantener ese material, esa diversidad, porque además es un agave muy peculiar, muy característico. Y bueno, ¿qué podemos hacer nosotros como marcas? Prometemos traer a un especialista que nos hable más del tema. Sí. Que nos gustaría volver a hablar con Diana, sobre todo del fondo agavero y de varias cosas que tiene por ahí. Pero hay muchas personas que pueden venir a este podcast a hablarnos más de este tema. Pero ¿qué les podemos recomendar a nuestros amigos que les gusta el mezcal, que son consumidores, o a las marcas, a nosotros, ¿no? Cómo pues tenemos que participar, y a la gente que nos escuche y que le gusta el mezcal, pues sí va a decir yo qué hago, ¿no? Uno, yo no me lo tomo en shot, digamos, no me lo tomo en shot, ¿no? Exacto. Hay que disfrutar el tiempo del agave, el proceso, los sabores, ¿no? Y consumirlo de shot. Pues sí, a lo mejor ver quiénes son las marcas que están en estas iniciativas, de dónde viene, siempre lo hemos dicho, el mezcal que te vas a tomar, y más allá del precio, pues sí, ver qué es lo que estás consumiendo, de dónde viene, quién lo hace, quién es la marca, quién está detrás de ello. Si te interesan estos temas, pues invitadísimo a participar y ver los diferentes proyectos y venir a visitar no solo a Puebla, a otros estados, y ver cómo se hace el mezcal. Y si te interesan estas iniciativas, pues puedes buscar estas asociaciones. Sí. Algunas las vamos a poner aquí, donde puedes participar más activamente y sumarte si a lo mejor estudias ese tipo de, muchas veces, de biología o cosas así, ¿no? Agronomía, ¿no? Sí. Que te puedas sumar a iniciativas que hoy más que nada yo creo que muchas de los que estudian agronomía y todas estas áreas están obligados a sumarse a estas cosas que están pasando para preservar nuestro mezcal, porque si no hay agave, no hay mezcal en un futuro. Y también de la biodiversidad, porque estudiar cómo también se está afectando a otras especies con la producción del mezcal, y encontrar una manera en la que quizás se pueda mitigar, no sé si se puede equilibrar, pero se pueda mitigar, y también subirnos a ese rubro, ¿no? Porque no nada más es el agave, sino todas las especies que están alrededor viviendo de. Claro, y yo creo que me voy a atrever a decir que el tema del mezcal es aún más grave porque tiene más agaves y más diversidad, a diferencia del tequila, que solo es uno, ¿no? Entonces el mezcal, pues son más de 30 especies con las que puedes hacer un mezcal, ¿no? Entonces, pues ahorita da para más. Claro. ¿No? Pero en un futuro no va a dar para más. Así es. Entonces, bueno. Y nada más voy a soltar algo en la información de hoy. No todas esas 50 especies que acabas de decir están permitidas en la NOM 070 para la producción del mezcal, así que eso es otro dato que no se comenta. Claro. Y bueno, están los otros destilados, ¿no? Uh-huh. Hablamos del sotol, del bacanora, de la raicilla, que están en la misma que el mezcal, ¿no? O sea, son hechos de un agave que también está en un boom, que también tienen material genético valiosísimo y que habría que conocer, pues, de las producciones que están haciendo, pues qué están haciendo para, o sea, entender. Yo no entendía antes esto, o sea, como que crees que solo cultivar y cultivar y cultivar, cultivar es la solución, pero hasta que no ves todo lo que implica completo, el material genético, la importancia de mantenerlos en lo que hace Diana, ¿no? En ambientes más naturales o más silvestres, ¿no? Con los árboles, con la maleza y con varias cosas donde el agave se va a dar mejor. Pues es todo un tema que a veces crees que nada más por plantar, como los árboles, ¿no? Se plantan árboles, pero a veces no se riegan y no tienen frutos, no se plantan los árboles adecuados en los terrenos adecuados. Pues yo creo que es algo similar. Claro, pero hablando de agave, ese es el enfoque, ¿no? Todo lo que acabas de mencionar. Pero estamos hablando de mezcal, y el mezcal también es agua y también es leña.
Claro. Y es sembrar más árboles y es cuidar el agua que estamos ocupando para la destilación y para también la parte de la fermentación, ¿no? Que se ocupa también ahí. Pues sí, amigos, este es un panorama general. Hay mucho que todavía profundizar, hay mucho más, pero ya les dimos como datos para que ustedes se vayan dando una idea de lo que cuesta ecológicamente hablando hacer mezcal, que a veces no se habla de eso. Más súmale el tiempo del trabajo, más la mano de obra, más súmale los impuestos, que otro día hablaremos, yo creo, de eso. Cuánto de impuesto y cuánto, si quieres hacerlo de la manera legal, cuánto te cuesta, porque sí creo que es un tema que hay que dar a conocer y difundir. Y bueno, eso es a grandes rasgos los números que se manejan en Puebla, lo que se hace en Puebla y lo que está pasando en Puebla. Pues invitamos a nuestros amigos, si tienen preguntas, dudas, nos los dejen ahí, suscríbanse al canal, ayúdenos a llegar a más personas. Sí. Si te gustó este podcast, compártelo, difúndelo. Sí, este podcast que ahora fue más serio, ¿no? Por la información que se toca, pero es que es muy importante, ¿no? Y también como marcas nos sentimos comprometidas, pues, a brindar esa información, porque al final, pues, ustedes son los usuarios, ustedes son los mezcaleros, ustedes son los que eligen qué tipo de botella comprar, qué tipo de mezcal comprar y también cómo se lo van a tomar, ¿no? Así es. Pues gracias por escucharnos, gracias Idalid por estar aquí. Gracias a ti. Nos vemos en la próxima, amigos. Gracias a todos los que nos escuchan en Spotify. Hay más gente cada vez de otros países. Les mandamos un saludo y pues déjenos sus comentarios y compartan la información. Nos vemos la próxima en el próximo episodio con más invitados y nuevas perspectivas. Sí, así es. Nos vemos la siguiente. Gracias. Bye.